El mensaje llegó puntualmente a las 11:47 de la mañana de un sábado. Brunch familiar en Riverside a la 1 de la tarde. No llegues tarde. Y Maya, esta vez intenta vestirte decentemente. Mi hermano Marcus tenía el don de convertir una invitación en una advertencia disfrazada. Me quedé mirando la pantalla del teléfono durante unos segundos antes de dejarlo sobre la mesa. A través de las ventanas panorámicas de mi oficina, la ciudad se extendía muy abajo, pero mi mente ya estaba en otra parte. Invertir. No había estado allí en 6 meses. Desde que completé la adquisición del club. Los anteriores dueños estaban desesperados por vender, deudas acumuladas, gastos estratosféricos, falta de visión. Pagué en efectivo 12,3 millones en efectivo. Los abogados se aseguraron de que mi nombre no apareciera en los documentos, todo a nombre de mi empresa. Mi familia no tenía idea. Nunca mostraron interés en lo que hice. Para ellos yo todavía era solo Maya, la hija tranquila que cambió su verdadera carrera por la informática, que se viste sin pretensiones y conduce un coche modesto. La decepción andante de la familia. Observé mi reflejo en el monitor oscuro. 31 años. Se fundan 3 empresas de software de éxito, se venden 2 y ahora dirige un fondo de inversión privado especializado en activos de lujo infravalorados. Mi patrimonio neto superó los 304 millones el último trimestre. Pero para ellos, yo seguía siendo la solterona rara que no se jactaba de sus logros. Y lo confieso, eso me hizo gracia. Llegué a Riverside a las 12:55 del mediodía y estacioné mi Honda Civic de 6 años entre el nuevo Mercedes de Marcus y el Range Rover de mi hermana Jennifer. El edificio del club brillaba bajo el sol de la tarde, impecable en su arquitectura colonial recientemente restaurada. Yo mismo había aprobado el presupuesto de renovación, 2,8 millones solo para la nueva zona de ocio. Marcus me estaba esperando en el vestíbulo con los brazos cruzados y vestido con un polo que probablemente costaba más que todo mi guardarropa. Sus ojos recorrieron mi apariencia con un desdén apenas disimulado. «Viniste en jeans», dijo secamente. «Hola Marcos. Es un club privado, no una cancha. Aquí tenemos estándares». Tuve que garantizar personalmente su entrada. «Haré todo lo posible para no avergonzarte», respondí con una dulce sonrisa. En el interior el restaurante vibraba con los sonidos apagados de la élite, cubiertos de plata chocando contra porcelana fina, risas contenidas provenientes del bar, conversaciones en voz baja. Mis padres ya estaban en la mesa junto a la ventana, con vistas al campo de golf. La cara de mi padre estaba roja, probablemente por el segundo whisky. Mi madre levantó la vista cuando nos acercamos y su expresión se endureció. «Maya», dijo como si mi nombre fuera una acusación en 2 sílabas. «¿Viniste?» «Por supuesto, mamá». Jennifer y su esposo Brad aparecieron a continuación, sacados directamente de un catálogo de estilos de vida de lujo. Su mirada desdeñosa recorrió mi ropa. «¿Grave?», susurró al pasar, sin molestarse en ocultarlo. Me senté y cogí el menú, aunque me sabía cada plato de memoria. Después de todo, yo mismo había trabajado con el chef para rediseñar el menú. Su plato estrella, salmón a la plancha en mantequilla clarificada. «Bueno», comenzó mi padre, recostándose en su silla con el vaso en la mano, «tu madre y yo queremos discutir algo importante». «Allá vamos», pensé. «Se trata de los antecedentes familiares», añadió mi madre, lanzando una mirada orgullosa a Marcus y Jennifer. «Tu padre y yo revisamos la distribución de bienes». Marcus se inclinó hacia adelante, serio pero satisfecho. «Dadas nuestras posiciones y aportes, tiene sentido ajustar la división del legado». «Ajustes», repetí en voz baja. «Tienes 31 años, Maya», continuó mi padre. «Sigue soltero. Sin una verdadera carrera. Esos pequeños proyectos informáticos tuyos», hizo un gesto vago con la mano. «Necesitamos ser realistas sobre quién está calificado para administrar los bienes de la familia». Jennifer asintió, aunque sus ojos permanecieron fríos. «No es nada personal. Marcus tiene su bufete de abogados y estoy ampliando mi red de clínicas dentales. Entendemos la gestión del capital». Extendió la mano para acariciarme el brazo condescendientemente. «Eres inteligente, Maya, pero nunca alcanzaste tu potencial. Podría haber estudiado Derecho como Marcus, o un MBA.
En cambio, eligió qué. Desarrollo de software, respondí. ¿Y las inversiones privadas? Marcus dejó escapar una risa genuina. ¿Inversiones privadas? Maya, que trabaja desde casa, escribe código como autónomo. Esto no es inversión. Apenas se le puede llamar trabajo. Tomé un sorbo de agua. Mi pulso no cambió. Años de acaloradas negociaciones y reuniones hostiles de la junta directiva me han enseñado a mantener la calma absoluta, incluso cuando la gente te insulta en la cara. Entendido, dijo simplemente. Bueno, prosiguió mi padre, animado por mi indiferencia, estamos rediseñando el fondo. La mayoría de los activos permanecerán en manos de Marcus y Jennifer. Por supuesto, usted también recibirá algo. Digamos. 50.000. 50.000. El fondo familiar valía unos 8 millones. Medio por ciento. Sonó justo. Suena razonable, estuve de acuerdo. El alivio era visible. Esperaban resistencia, mi aceptación los satisfizo profundamente. Me alegra que estés siendo sensato, dijo Marcus, saludando al camarero. ¿Preguntamos? El almuerzo de hoy corre por mi cuenta. Considérelo un brindis por la unidad familiar. El camarero se acercó y Marcus, con pompa, pidió una botella de vino caro, cortes premium y entrantes sofisticados. Cuando llegó mi turno, pregunté. Salmón, por favor. Solo el salmón. Mi madre frunció el ceño. No hay entrada. Es así de bueno. Gracias. Jennifer se rió e intercambió una mirada con Brad. Control de gastos. Sensitivo. Durante la comida, la conversación fluyó como si yo no existiera. Marcus estaba hablando de un caso judicial de alto perfil. Jennifer, de ampliar su red de clínicas. Mi padre se quejó de su hándicap en el golf. Mi madre estaba planeando su próximo crucero por el Mediterráneo. Nadie preguntó por mi trabajo. Nadie preguntó por mi vida. En un momento Marcus se volvió hacia mí con lo que probablemente pensó que era una expresión amistosa. Sabes, Maya, si alguna vez quieres ayuda para conseguir un trabajo de verdad, conozco algunas empresas que necesitan secretarias. El salario no es muy bueno, pero es estable. Qué amable, respondí. Lo pensaré. Después del almuerzo, Marcus sugirió que fuéramos al balcón a tomar una copa. Mientras caminábamos por el club, saludaba a sus conocidos con el orgullo de quien es reconocido en todas partes. A la entrada del balcón pasó su carné de socio por el lector sin éxito. Lo intenté de nuevo. Nada. La luz roja permaneció encendida. Qué extraño, refunfuñó, sacando su teléfono celular. Debe ser un fallo del sistema. Se acercó un empleado. ¿Estás en problemas? Mi billetera no funciona, dijo Marcus, irritado. Consultó su tableta. Recordé que la contraté 3 meses antes. Su rostro cambió mientras leía la pantalla. Señor Ilson, parece que su asociación está bajo revisión. ¿En revisión? La voz de Marcus se elevó. Soy miembro desde hace 4 años. Compruébalo de nuevo. Sus dedos recorrieron rápidamente la pantalla. El silencio se prolongó. Lo siento, señor, pero necesito pedirle que hable con la gerencia, dijo la empleada, con un tono que mezclaba formalidad y un ligero temblor en su voz. Por favor, espera aquí. No voy a ninguna parte. El rostro de Marcus se encendió. ¿Sabes con quién estás hablando? Su voz cortó el aire como una espada. Soy socio de Fenderson Irsic. Traigo clientes a este club. Clientes importantes. Los miembros de los alrededores comenzaron a girar, atraídos por el tono ácido de la discusión. Me quedé inmóvil detrás de la familia, en silencio. Jennifer intentó aliviar la tensión, su sonrisa forzada como una pegatina mal adherida. Esto debe ser un error, mami, dijo volviéndose hacia mí. ¿Entiendes de informática? Diles que lo arreglen ahora. Antes de que pudiera responder, la puerta de cristal se abrió y entró Robert Chin, el director general del club. Yo mismo lo había contratado 2 meses antes, un profesional impecable, con la actitud de quien ha visto tormentas y sabe navegarlas sin mojarse.
Señor Ilson, su voz era firme pero pulida, como acero recubierto de terciopelo. Necesito hablar contigo en privado. No iré a ninguna parte hasta que esto se resuelva, gruñó Marcus, su volumen subía con cada sílaba. Mi billetera no funciona y su personal está actuando de manera completamente poco profesional. El rostro de Robert permaneció impasible. Señor, hizo una pausa calculada, sus tasas de matrícula no han sido pagadas durante los últimos 2 meses. Según los estatutos del club, esto constituye una violación de las condiciones de afiliación. Eso es imposible, la cara de Marcus ardía. Tengo débito automático. La deuda no ha sido procesada. Robert mantuvo un tono tranquilo, como si le explicara lo obvio a un niño testarudo. Le enviamos 3 notificaciones a su correo electrónico. Al no recibir respuesta, nos vimos obligados a suspender su membresía. La señora Ilson se adelantó, ajustando su collar de perlas con manos temblorosas. Esto es un error. Marcus nunca permitiría que algo así sucediera. Pasa la billetera nuevamente. Cubren lo que se debe cobrar. Robert vaciló y me dio una mirada rápida. Sacudí la cabeza casi imperceptiblemente. No. Lo siento, pero no es tan simple, dijo, su voz pesaba como una frase. La deuda total, incluyendo multas, es de $14,780. Y debido a la violación de la política del club, el comité debe decidir si permite la renovación de la membresía. ¿14.000? La voz de Marco se quebró. Vi la secuencia de emociones cruzar su rostro: conmoción, vergüenza, furia. Esto es absurdo. Exijo hablar ya con el dueño de este lugar, sus palabras salieron como latigazos. No me humillaré delante de, hizo un gesto a los miembros del club, que ahora formaban un semicírculo de curiosidad morbosa. El señor Ilson avanzó, su voz era un rugido contenido. Joven, ¿sabes con quién estás hablando? Cada sílaba goteaba de desdén. La familia Ilson lleva 3 generaciones en esta ciudad. Tenemos conexiones. Gente importante. Si no llama al dueño del club inmediatamente, perderá su trabajo. Robert no parpadeó. 5 años en servicios de lujo lo habían protegido de las amenazas. Por supuesto, señor. Le transmitiré sus preocupaciones a la dueña, su cortesía fue un arma de doble filo. ¿Puedo preguntar cuál será el mensaje exacto? Puedes decirle, el rostro del señor Ilson estaba morado de ira, que la gestión de este club es terrible, que una familia respetable como la nuestra está siendo tratada como criminales por un error de pago ridículo, y que Marcus, un miembro valioso, merece una disculpa inmediata y la restauración de sus derechos. Entendido, asintió Robert, sacando ya su celular del bolsillo. Un momento. Se alejó con el teléfono pegado a la oreja. Vi sus labios moverse, pero las palabras se perdieron en el zumbido de la tensión. 30 segundos. Cuando regresó, algo en su expresión había cambiado, no alivio, sino una especie de resignación profesional. El propietario ha aceptado bajar, anunció. Estaba revisando los planos de renovación de su oficina. Llegará pronto. Marcus asintió satisfecho como un general que finalmente ve moverse a sus tropas. Excelente. Finalmente alguien con verdadera autoridad solucionará esto. Jennifer estaba escribiendo frenéticamente en su teléfono celular, probablemente contando una versión dramática de lo que le había sucedido a una amiga. La señora Ilson se alisó el cabello, preparándose para recibir a una persona importante. El señor Ilson se ajustó la solapa de su chaqueta. Me quedé quieto, mirando. Los minutos pasaban lentamente. Más miembros se agolparon en el balcón, como tiburones al sentir sangre en el agua. Entonces apareció ella, Margaret Torus, mi colega, cruzando la habitación con pasos que no hacían ruido pero que reflejaban autoridad. 62 años, cabello plateado impecable, postura que hacía que habitaciones enteras quedaran en silencio. La había reclutado 2 años antes en una cadena hotelera de élite, una brillante estratega, una maestra en desactivar crisis con la precisión de un cirujano. Pasó junto a la familia sin mirar y se dirigió directamente hacia Robert. Intercambiaron palabras bajas, él le mostró la tableta. Margaret estudió la pantalla y luego se volvió hacia Marcus. Señor Ilson, su voz tenía el peso de alguien acostumbrado a ser escuchado. Entiendo que hubo un malentendido respecto a su asociación. Finalmente.
exclamó Marcus triunfalmente. Sí, tus empleados incompetentes suspendieron mi acceso debido a un error. Exijo una disculpa y reinstalación inmediata. Margaret sonrió, un gesto frío y sin calor como hielo sobre acero. Entiendo. Hizo una pausa teatral. ¿Y le gustaría hablar con el dueño del club sobre esto? Sí. Marcus se cruzó de brazos. Me dijeron que vendría. ¿Dónde está? Margarita se dio vuelta. Y me miró directamente. Señorita Chin, su voz atravesó el silencio como una espada. ¿Le gustaría responderle al señor Ilson? El porche se congeló. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Di un paso adelante, mi rostro era una máscara de serenidad. Gracias, Margarita. ¿Qué? Marcus jadeó como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Qué diablos significa eso? Me volví hacia Robert. ¿Podría abrir el historial de la cuenta del señor Wilson? Él asintió, tocó la pantalla varias veces y giró la tableta hacia Marcus. Su último pago falló el 15 de marzo, dijo Robert impasible. El banco regresó por falta de fondos. Enviamos notificaciones los días 16 de marzo, 30 de marzo y 12 de abril. También dejamos 2 mensajes de voz. Al no obtener respuesta, suspendimos la membresía, según la política del club. El rostro de Marco palideció. Esto es mío. Su voz era un susurro ronco. Señor Wilson, mi voz cortó el aire, clara y profesional. Compré el Riverside Country Club hace 6 meses. La transacción se cerró en octubre. Yo soy el dueño. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Eso es imposible, susurró Jennifer con las manos temblorosas. El valor de adquisición fue de $12,3 millones, continué, sin cambiar de tono. Además, soy propietario de Dem Gran en el centro del Astley Golf Resort y a partir de la próxima semana, del centro comercial Riverside. Mi empresa de inversión se especializa en activos de lujo. La señora Ilson se llevó la mano a la garganta y abrió mucho los ojos. Pero, dijiste que trabajabas con computadoras. Trabajó, corregí con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Hace 5 años vendí mi segunda empresa de software por $87 millones. Durante los últimos 4 años me he dedicado a inversiones privadas. Una pausa. Mi patrimonio neto actual es de 340 millones. Un vaso de whisky se le escapó de los dedos a alguien y se hizo añicos en el suelo. Marcus finalmente encontró su voz, pero estaba rota como vidrio bajo presión. Todo este tiempo, nos dejaste pensar que estabas. Nunca preguntaste, respondí con calma. Simplemente supusieron. No vi ninguna razón para corregirlos. Margaret dio un paso adelante y tomó el control de la situación con la elegancia de una reina en un tablero de ajedrez. Señorita Chin, dijo dirigiéndose a mí formalmente en cuanto a la asociación del señor Wilson. La suspensión permanece, lo interrumpí, sin quitarle los ojos de encima a Marcus. Se han enviado todas las notificaciones. Se siguió estrictamente la política del club. No hay base para la revocación. La voz de mi madre temblaba, llena de incredulidad y algo parecido al miedo. ¿No lo dices en serio? Su mano buscó la mía, como si todavía fuera un niño que necesitaba ser guiado. Él es tu hermano. Me volví hacia ella, lentamente. El hermano que acaba de decir que con 50.000 de los 8 millones del fondo me bastarían. Mi voz era gélida. El hermano que me sugirió que ni siquiera debería intentar conseguir un trabajo decente. El aire del balcón parecía haber sido succionado. Incluso los murmullos de los espectadores habían cesado. Marcus retrocedió como si lo hubiera golpeado. Y por primera vez en su vida no tenía nada que decir. El hermano que hace media hora me llamó secretaria porque, en su opinión, yo no era más que un desempleado. El hermano que con la misma prepotencia me pidió que no lo avergonzara con mi presencia. Jennifer intentó cambiar de tono, como si la lógica pudiera hacerme retroceder. Si eres tan rico, ¿por qué vives en un departamento? ¿Por qué conduces ese auto viejo? Sonreí casi con lástima. Vivo en el ático del Hotel Grand View. Que por casualidad me pertenece. Señalé la ventana, donde la silueta del edificio se recortaba contra el cielo.
¿Y ese auto viejo? Funciona mejor que tu conciencia. No necesito demostrar mi éxito. Hice una pausa, dejando que las palabras cayeran como piedras. Parece que ustedes son los que necesitan demostrarle algo a cada extraño que se cruza en su camino. Roberto se inclinó y bajó la voz como si compartiera un secreto de estado. Señorita Chin, hay un detalle más. Sus ojos se deslizaron hacia mi padre. El señor Swilson, el padre del señor Marcus, también es miembro del club. Su pago mensual lleva 2 meses vencido. Me volví hacia él. El rostro de mi padre había perdido todo color, como si alguien le hubiera drenado la sangre de las venas. Suspender el acceso, dijo sin dudarlo. Hasta que se salde la deuda y las multas. Mi madre jadeó como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Maya, no puedes hacerle eso a tu propio padre. ¿No puedo? Repetí, manteniendo mis ojos en ella. Déjame aclarar esto. Hace 10 minutos decidiste que merecía menos del 1% del fondo familiar porque, según tú, no sabía administrar el dinero. Ahora, ¿quieres que rompa mis propias reglas, las que establecí, solo porque somos parientes? Marcus lo intentó de nuevo y por primera vez le tembló la voz. No fue miedo. Fue desesperación. Maya, por favor. Es la familia. Familia, repetí como si la palabra tuviera un sabor amargo. Sí. La misma familia que durante 10 años me hizo sentir inútil. El mismo que nunca preguntó por mi vida, mi trabajo, mis logros, salvo para menospreciarme. Señalé el fondo cuyos documentos ellos mismos habían firmado para excluirme. Tú no acumulaste ese dinero. Era nuestro abuelo, nuestra abuela. Acabas de heredar la arrogancia junto con él. No lo sabíamos, murmuró mi madre, como si eso fuera una excusa. No preguntaron, corregí. Hay una diferencia. Margaret miró su reloj. Señorita Chin, el contratista de renovaciones llegó para la reunión de las 3. Gracias. Me volví hacia ellos por última vez. Su acceso queda suspendido hasta que se liquide la deuda. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con recepción. Horario comercial, de lunes a viernes, de 9 a 5. Una sonrisa fría. No se aceptan cheques personales. Ya había dado un paso cuando me detuve. Oh sí. Sobre los antecedentes familiares. Todos se quedaron paralizados. No quiero los 50.000. No lo necesito. La sorpresa en sus caras era casi cómica. Pero le sugiero que vuelva a leer los documentos con atención. Mi abuela fue muy específica, el fondo debía dividirse en partes iguales entre todos los nietos. Su abogado fue impecable en su escritura. Miré directamente a Marcus. Le sugiero que usted, como abogado, le dé un vistazo a esto. Oh, lo olvidé, usted es el abogado. Estoy seguro de que lo entenderás correctamente. Detrás de mí oí a mi madre sollozar. Mi padre permaneció en silencio. Marcus y Jennifer hablaron al mismo tiempo con la voz entrecortada, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Caminé hacia la salida. Margaret me alcanzó con pasos rápidos. Bueno, dijo secamente. Creo que salió, razonablemente bien. Con razón, estuve de acuerdo. El contratista puede esperar 10 minutos si necesita tiempo. Negué con la cabeza. No es necesario. Sonreí por primera vez de forma genuina. Estoy bien. Intentarán contactar contigo. Lo sé. Y ahora que saben quién eres realmente, querrán acercarse. Probablemente. Llegamos al edificio principal. A través de las ventanas vi a mi familia todavía en el porche, apiñada, como un banco desorientado tras el ataque de un tiburón. Tratando de entender lo que había sucedido. Lo que habían hecho. Margarita se cruzó de brazos. Para ser sincera, señorita Chin, ha mantenido un admirable autocontrol. Habría sido menos diplomático. Pensé en llamar a la grúa para que remolcaran sus coches, confesé. Ella se rió, un sonido seco y satisfactorio. Todavía hay tiempo. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Marco. Luego Jennifer. Entonces mi madre. Silencio las notificaciones.
Apareció Roberto un poco avergonzado. Perdón por interrumpir de nuevo, pero el señor Marcus Wilson exige una reunión. Amenazar con presentar una demanda. ¿Proceso? Levanté una ceja. ¿Por qué? Alegando discriminación por conflicto familiar. Dice que es una práctica comercial hostil. Margaret resopló. No puede demandarla por seguir las propias reglas del club. ¿Quieres que llame a seguridad? Pensé. Recordé el rostro de Marcus, rojo de ira. De los cristales rotos en las manos de mi padre. De las lágrimas de mi madre. Y sobre todo, recordé lo liberador que fue dejar de ser invisible para ellos. Y qué vacío estaba. No, dijo finalmente. Solo asegúrese de que abandonen la propiedad. Me volví hacia Roberto. Y a partir de ahora, cualquier contacto deberá realizarse exclusivamente por el departamento jurídico. Sin excepciones. Comprendido. Cuando se alejó, Margaret me tocó ligeramente el brazo. ¿Estás seguro de que estás bien? Pregúntame mañana. La reunión con el contratista duró 1 hora y 40 minutos. Discutimos los planes de renovación de la piscina, ajustamos los plazos y negociamos un descuento de 50.000. Todo como siempre. La vida como siempre. Cuando salí del club a las 4:30 de la tarde, el estacionamiento estaba casi vacío. Los autos de mi familia habían desaparecido. En el balcón, los miembros habituales disfrutaron del final de la tarde, riendo, hablando, ajenos al drama que había estallado allí unas horas antes. Me senté en mi viejo Honda, puse las manos en el volante y me quedé allí sentado un rato. El celular mostró 37 llamadas perdidas, 15 mensajes, 3 mensajes de voz. No abrí ninguno. Encendí el motor y me dirigí a casa. Mi ático, donde las luces de la ciudad ya empezaban a titilar contra un cielo que aún se resistía a oscurecer. Sabía que mañana habría más llamadas, más mensajes, más amenazas de abogados. Que intentarían de alguna manera recuperar lo que habían perdido. Pero esta noche era mi noche. Me serví una copa de vino, abrí las cortinas y miré en silencio la ciudad que había conquistado, mientras ellos pensaban que yo no era nadie. Y sonríe. El teléfono volvió a sonar. Marco. 1 vez. 2. 3. 4. Respondido. ¿Hola? Maya, su voz era diferente. Roto. Necesitamos hablar. ¿Acerca de? Por favor. Nosotros no lo sabíamos. Lo sé, Marco. Una pausa. Ese es el problema. ¿Qué quieres de nosotros? Miré la ciudad, los edificios que eran míos, la vida que había construido mientras ellos me ignoraban. Quiero que pienses, dijo en voz baja. ¿Por qué en 10 años nunca has preguntado? ¿Por qué estaban tan seguros de que yo era un fracaso que ni siquiera consideraron la posibilidad de que estuvieran equivocados? Lo lamentamos. En verdad. Se arrepienten de haberme tratado así, corregí. O se arrepienten porque descubrieron que tengo dinero. Silencio. Eso es lo que me imaginaba. Buenas noches, Marco. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono volvió a sonar, pero lo apagué por completo. Mañana Margaret filtraría las llamadas. Mañana Roberto se ocuparía de los asuntos de membresía. Mañana los abogados enviarían las notificaciones. Mañana comenzarían a comprender lo que habían perdido. Pero hoy era solo mío. Levanté mi copa hacia la ciudad, hacia mi imperio construido en las sombras, hacia la victoria silenciosa de quienes no necesitan demostrar nada a nadie hasta que el momento sea perfecto. A la familia, le susurré al apartamento vacío. Allí abajo en las calles que también me pertenecían, la vida seguía su curso. Y nadie sospechaba que la mujer del viejo Honda era dueña de esa parte del mundo. Tu jefe. Tu benefactor invisible. Y así es exactamente como me gustó. Sobre la mesa de café, mi cuaderno seguía abierto. En la pantalla, documentos de un nuevo proyecto, un resort en Moema, infravalorado, con enorme potencial, perfecto para adquirir. Me senté y comencé a leer, a tomar notas, a calcular la rentabilidad. Ese era yo. Eso es lo que hice. Nunca lo habían preguntado.
Su pérdida. No el mío.